No me puedo imaginar mi vida sin ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a una edición más de 2 más 1. Qué gusto, tercer programa, tercer capítulo. episodio, Sí. sí, que vamos a compartir hoy nuevamente con un tema muy importante, Muy interesante. interesante Sí, dentro del matrimonio. Sí, en la previa o en el avance que hacíamos, mucha gente me preguntó si eso era en serio o cómo era el tema que me retaste. Antes era así, sí. Sí, Pues recordar cómo era antes, ¿verdad? demasiado bien te salió, ¿eh? Revivir el antes, Sí. que en el matrimonio muchas veces es muy común revivir el antes. Sí. Y sobre eso justamente tiene que ver nuestro tema, ¿verdad? El título, ¿cuántas veces debo perdonar, verdad? Y sí, era un poco algo de actuación y sí, recordando también, como todo matrimonio, ¿verdad? Que seguramente muchos se sintieron identificados de una escena que pasa y mucho en el matrimonio, ¿verdad? Que se repite a veces constantemente cuando no logramos perdonar. Sí, nuestro tema de hoy el perdón. Y yo pensaba, mucho se habla del perdón, ¿verdad? La Biblia, en las relaciones, es una constante, ¿verdad? Y pensaba, ¿y qué es perdonar y pedir perdón? Porque no sé si vas a estar de acuerdo conmigo que mayormente estamos en esa tesitura de que alguien me tiene que pedir perdón. Pero a la hora de pedir perdón, me digo que el orgullo, vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero ¿qué es? ¿Qué para vos? Y yo creo que el perdón más que nada es una decisión voluntaria y también consciente, donde yo decido liberar a la otra persona de eso que a mí misma me está oprimiendo, me está llenando de ira, de enojo, dañando, porque a eso es lo que justamente lleva esa falta de perdón. Y si yo no puedo tener esa actitud o la fuerza, digamos, de voluntad de poder decidir y decir, te perdono, voy a perdonar, eso va a ir generando en mí esas emociones como la ira, la rabia, el enojo, y eso ya una amargura. Sí, va afectando. Porque escuchamos, nosotros también en nuestro matrimonio, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos pasó que a veces por cuestiones sencillas, ¿verdad? De cosas cotidianas de la casa, fallamos, ¿verdad? Y a veces ese tema del orgullo nos impide tanto perdonar como acercarme y decir, perdóname, nada. Y eso es como bien lo mencionaste, todos necesitamos cultivar esto del perdón como un estilo de vida y tiene que ver, como vos dijiste, una decisión. Ahí tiene mucho que ver con lo que este concepto, lo que queremos compartir hoy con los matrimonios, de que es una mentalidad, ¿sí? Una forma de pensar, una forma de actuar que perdona de manera incondicional. Y seguramente vamos a hacer un segundo programa con este tema, porque es un tema muy importante, es un tema fundamental dentro del matrimonio. Estos primeros programas justamente estábamos pensando qué es lo fundamental dentro del matrimonio. Y podemos empezar quizá por el romanticismo, un montón de cosas, pero hablábamos sobre los fundamentos del matrimonio, lo que asesina al matrimonio. Y este tercer capítulo, uno de ellos es el perdón. Y no sé si tengo esa mala impresión de que en el matrimonio nos cuesta hablar sobre este tema, porque muchas veces o hay heridas en el matrimonio y uno no, ¿cómo es cuando uno bajo el sofá? Bajo la alfombra. Sí, bajo la alfombra, no quiere tocar ese tema. ¿Por qué? Porque de repente hay heridas en el matrimonio que la pareja sabemos bien y que ni hay como un pacto de silencio de no Sí, tocarlo. porque no se habla. Sí. ¿No? Preferimos no hablar ¿Por qué? de ese tema. ¿Por qué? Porque nos seguimos hiriendo, Sí. porque nos cuesta. Sí. Entonces yo prefiero nomás no hablar del Exacto, tema. exacto. Y así vamos en la vida, ¿verdad? Puede inclusive haber matrimonios de años, pero no hubo perdón, no hay perdón, mejor dicho. Y entonces se lleva una vida, no se logra la plenitud del matrimonio, lo cual Dios ha creado. Por eso es muy importante este tema, que lo desarrollemos y lo vamos a hacer
en base justamente a la palabra, ¿verdad? Ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento, Oseas, es un ejemplo. Les invitamos a que lean, si no lo conoce, la historia de Oseas y el Un ejemplo. libro muy corto, Sí, y entonces que muy práctico. sería bueno poder leerlo. Y creo que al leer y a pedir, sobre todo al Espíritu Santo que nos ayude a poder entender qué es lo que Dios quiso enseñarnos por medio de ese episodio, ahí podemos encontrar que eso es lo que Dios busca de nosotros, ese perdón incondicional. Sí. Lo que le pasó a Oseas no habrá sido fácil para él. Hoy no es fácil para nadie esa situación, pero él tomó la decisión. Yo creo que ahí se dio esa decisión consciente y voluntaria por un amor incondicional que tenía. Y conste que Dios le lleva ese ejercicio no solamente una vez, episodios tras episodios, le dice, tenés que volver, como que diciéndole, tenés que volver a perdonar. Porque nosotros a veces decimos, ya te perdoné, ¿verdad? O ya pedí perdón. ¿Sí? Pero Oseas en el Antiguo Testamento nos enseña un poco esa dinámica del perdón. Y otro en el Nuevo Testamento que tiene que ver, uno que quizás sí ya la mayoría lo conoce, es Jesús, que siglos después hay con un episodio con Pedrito, Pedrito, el de carácter así, justamente le preguntó a Jesús cuántas veces hay que perdonar, ¿verdad? Y un poquito para entender o hacer un poco de contexto ahí con la pregunta de Pedro, los rabinos, dice que anteriormente ellos como que exigían a otros judíos que tenían que perdonar 3 veces. O sea, la misma ofensa, perdonar hasta 3 veces. Entonces, si vos me ofendías 3 veces... En el día. La verdad que no especifica eso, pero dice hasta 3 veces. Una misma ofensa. En caso que la persona volvió a ofender una 4ª vez con la misma ofensa, entonces yo ya estaba eximida de perdonarte porque yo ya cumplí, ya hice las 3 veces. Cumplí mi cupo de perdón, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Entonces Pedro, le conocemos a él con esa actitud que él siempre tuvo, él tipo viniendo a decirle a Jesús, mira, yo ya, porque le hice hasta 7, mira, yo ya, el doble, 1 más, inclusive yo ya perdoné, le dice Pedro, ¿verdad? Como tipo diciendo, mira, yo ya hice de más, los rabinos exigían hasta 3 veces, yo estoy haciendo más inclusive. La milla extra. Sí, la milla extra, ¿verdad? Pedro como siempre creyendo que estaba haciendo bien las cosas, ¿verdad? Pero ahí Jesús, en su sabiduría única, le responde y le dice, no, dice 70 veces 7. Y me imagino la cara de Pedro ahí, ¿verdad? Eso significa 490 veces, sí, ¿verdad? Sí, y ahí lo que Jesús está queriendo enseñarnos a nosotros es justamente lo que ya mencionabas hace rato, de que él lo que buscaba con eso, al decir hasta 70 veces 7, que pueda volverse, sea un hábito, un estilo de vida en nosotros. Por eso menciona esa cantidad de veces, porque si uno va a pensar, muchísimo es, para de repente en un día o hasta inclusive en una semana, si queremos decirlo, ¿verdad? Es muchísimo esa cantidad. Sí. No, y tiene que ser porque Jesús mismo dice que el sol no se ponga sobre el enojo. Así que uno se enoje y esté así guardando soltar, tener la falta de perdón, ¿verdad? Entonces, en tal sentido, el perdón tiene que, como bien lo dijiste, ser ya un hábito en nuestra vida. Un estilo de vida. Un estilo de vida, una práctica que se convierta en una segunda naturaleza. Y nosotros automáticamente decimos, no, pero vos no conocés mi situación, vos no sabés lo que yo estoy pasando. Sí, a lo mejor vos en tu situación, pero si hacemos un paralelismo con Jesús, yo siempre esa imagen de Jesús yendo a la cruz, muriendo por tus pecados y por los míos, siendo burlado, escupido, azotado injustamente, llevando la cruz, y ahí en esa cruz él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, el modelo del perdón lo vemos en Jesucristo. Si decimos ser cristianos, seguidores de Cristo, nuestro modelo es Jesús. Y este Jesús
no se enojó, no dijo, no, yo ya, ¿cuántas veces? ¿Por qué tengo que hacer por ellos? No se quejó al padre, sino humildemente aceptó y perdonó. ¿Entendés? Y yo creo que es una cuestión que tiene que, ya que mencionamos que nuestra segunda naturaleza como seguidores de Cristo, en el matrimonio digo bien específicamente, es el lugar donde mayormente se cultiva el perdonar y el pedir perdón, constantemente. Sí. Porque empezamos por las cosas pequeñitas, ¿verdad? Sí. Vos te enojas, bueno, yo tengo que decir por qué te enojas, ¿verdad? Ella se enoja porque, qué sé yo tiro dejo la toalla en la cama, los zapatos, y ya empieza así de pequeñeces que después, si no atendemos esas pequeñeces para decir, bueno, sabes que mi amor, perdóname, no, discúlpame. Pero ese perdón tampoco no es teórico, tiene que haber un esfuerzo para cambiar, ¿verdad? Entonces, hay que cuidar esas pequeñeces, ¿verdad? Sí, porque a veces creo que en la mente, nuestra mente está tipo que tenemos que pedir perdón por aquellas cosas más grandes o tipo más graves, entre comillas, ¿verdad? De repente uno piensa en el matrimonio, qué sé yo, el adulterio, eso nomás lo vemos para eso como el pecado mayor o lo más grande que uno tenga que perdonar, pero no. Si bien sabemos que un adulterio a veces es causal de separación, de que una persona vaya y todo eso, a veces ese cúmulo de pequeñas cosas que no perdonamos también se puede volver algo grande y que después va a terminar también separando al matrimonio, ¿verdad? Entonces, qué importante es que en esas pequeñas cosas ya empecemos a poner en práctica el perdón, ¿verdad? Porque tendemos demasiado, y yo creo que sobre todo en las mujeres, demasiado tendemos de eso, que nos guardamos esas cosas pequeñas a veces, y después, tipo que dejamos pasar nomás, pero se va, después vuelve a darse otro evento y ahí va sumando, va una tras otra, va sumando y no nos damos cuenta de que todo lo que eso ya está generando en nosotros. Y montones de cosas ya en nuestra mente que vamos nosotras hilando y ya haciéndonos toda una película, como se suele decir, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí en esas cosas pequeñas es donde nos puede ayudar a que se vuelva esa segunda naturaleza que estamos hablando, a que pueda volverse un hábito en nuestras vidas. Por eso Jesús dijo hasta 70 veces 7, porque Él sabía, Él nos conoce, sabía que vamos a tener esas cositas pequeñas también, y esos son los momentos en que tenemos que empezar a cultivar, a practicar el perdón. Pero el perdón consciente y voluntario, de corazón genuino, sí. De verdad, no el famoso a veces que decimos, bueno, tipo, le perdono para que no me fastidie más. Sí, ahí siempre mencionamos esto en círculos de matrimonios cuando hablamos, por ejemplo, de que me arrepiento y pido perdón. Yo me arrepiento, como el video que hicimos, me arrepiento, no voy a volver a hacerlo. Pero ¿qué implicancia tiene el arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento, que habla la Biblia, es un cambio, ¿no es cierto? No es solamente, lo que mucho nos pasa es que tenemos un remordimiento, nos pesa. En el momento. Sí, yo fallé, ¿sí? Hice daño, una cosita, qué sé yo, vine tarde y no te avisé y te enojaste y entonces yo me arrepiento, pero no es genuino. Estoy hablando de cosas pequeñas, porque después hablamos sobre las cosas que justamente tienen otro tenor, pero en las cosas pequeñitas en el matrimonio, en la relación, en el día a día, si no cuidamos esos detalles, entonces después se vuelve un hábito. Si yo no digo, mira, me arrepiento, y ese arrepentimiento es sincero, yo tengo que cambiar eso, mi actitud dentro de mi matrimonio para con mi esposa. Si yo no tengo esa actitud, difícilmente sea en cuestiones más grandes, en problemáticas más grandes. Entonces es importante que en las cosas pequeñas, en el día a día, en el trato, por ejemplo, los varones mayormente somos muy ásperos, ¿verdad? Ustedes son así, y una palabra así ya un gesto sí, a veces a ella yo le conozco a mi esposa, ya sé que hay gestos que en estos casi 24 años ya sé. Entonces, hubieron momentos donde yo te tuve que pedir perdón, y así mismo ella hacia mí. Entonces, se creó un hábito dentro del matrimonio
una cultura, diríamos, Ujú. dentro del matrimonio muy importante sobre el perdón. Pero ¿dónde empieza eso? En las cosas pequeñas. Sí. ¿Sí? Nosotros mayormente, viola tanto, decimos, Mm, ¿verdad? mm, Como que pasar por alto una palabra, un gesto, una omisión. mm. Omitimos algo y nos justifican. "Ah, no, las mujeres son así nomás. Sí. Lo". ¿Cómo eso te va a hacer enojar? A Sí, veces dicen las personas, yo, pero si no fue nada, sí, pero para la otra persona sí fue. claro. Le ofendió, Sí, le sí. hirió. Mm, Entonces, al final es el otro el que se enoja. ujú, Y qué importante es este primer paso, querido matrimonio, de empezar a cultivar en las cosas pequeñas, ¿verdad? ujú, Hablar sobre estas cosas, porque si no aprendemos a cultivar en nuestra vida cotidiana, diaria, en los detalles. La Biblia habla sobre eso, mm, las zorras pequeñas, mm, dice, que pueden causar grande daño. Entonces, eso empieza primero en las cosas mm. pequeñas. Y ahí por eso lo importante, lo que mencionabas, el de hablar. El que yo como mujer pueda tener la suficiente también capacidad, madurez, buena predisposición para poder decirle a mi esposo cuáles son las cosas que a mí me hacen sentir mal, o que a mí me ofenden, o que a mí me enojan, ¿verdad? Sobre todo cuando son matrimonios que están empezando los primeros años, ¿verdad? Qué importante es eso, porque mi esposo no va, creemos, parece que tiene que adivinar qué son las cosas que a mí no me gustan o que me molestan, ¿verdad? Sí, Y ahí es la importancia del del diálogo. diálogo. Y viceversa, al varón también, que él también pueda decir, y a mí me molesta esto, no me gusta que hagas Mm, esto. mm, Todas esas mm. cuestiones ayudan a que el perdón pueda formar parte del estilo de vida dentro De la del relación matrimonial, matrimonio. de Sí. una relación sana. Ujú, Y me gustó lo que dijiste, ¿verdad? De dialogar eso, porque si yo no sé qué es lo que te ofende, si yo no sé cuáles son los límites en cualquier área, ¿verdad? ujú, Entonces va a ser muy importante eso y hace que el matrimonio esté más unido, hace que nos acerquemos más, conozcamos el corazón de nuestro cónyuge. Así que importante es hablarlo esto, ¿verdad? ¿Qué, mi amor, qué es lo que a vos te molesta? ujú, ¿Qué es? ¿Cómo yo puedo mejorar eso, ¿verdad? ujú. En esta área? Y en ese diálogo se van a dar muchas situaciones que van a ayudarnos en nuestro crecimiento, ¿verdad? Sí. Eh, Hay una frase que te comenté que a mí me gusta mucho, había encontrado hace años. No perdonar, la falta de perdón, es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Mm, El que se perjudica es aquel que no sí. perdona. Y eso es una realidad, ¿verdad? Lo que decías anteriormente, la falta de perdón, que en realidad nos perjudica a nosotros mismos. Es como nosotros estamos consumiendo ese Sí. veneno y tarde o temprano nos va a liquidar. Ujú, No solamente físicamente, emocional y espiritualmente, la ujú, falta de perdón. Por eso la Biblia habla mucho ujú, y repito, lo que Dios mismo nos enseña a través de su Hijo Jesucristo, cuál es el camino del perdón. ujú. Y esto más que nunca para los matrimonios. Eh, Vamos a citar por qué perdonar y vamos a dejar un segundo capítulo. La gente puede opinar también, Claro. puede enriquecer. Ahí está para que opines más abajo, puedas comentar y si hay algo que quieras preguntar o agregar para enriquecer el Ujú, programa, así nosotros seguimos el hilo como se dice. ¿Por qué perdonar? En primer lugar, porque Dios nos ordena perdonar. Y palabra clave ahí es ordena, no es ujú. una sugerencia, es una Orden orden. bíblica para nosotros. Efesios 4:32. Sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. Mm, Mutuamente. Y interesante nomás que ese versículo pareciera ser que a veces nos es más fácil aplicar para los demás, para los de afuera, por Sí. usar un término. Y es un texto bíblico también para ponerlo en práctica dentro de... Ahí tiene que empezar. Primero, ahí. Sí, primero en el matrimonio. Y a veces, ¿por qué será que nos cuesta tanto con el cónyuge? No sé, creo que es digno de hablar un poco eso. Y para con otras personas, aunque no, yo sé que no es fácil también, pero pareciera ser que como que logramos hacerlo. Pero cuando se trata acá de mí, de la persona que yo amo, ¿por qué que cuesta tanto? Y estoy ahí, estamos Sí. dando vueltas y vueltas en eso, ¿verdad? Sí. Nosotros en nuestra relación nos pasó también eso, discutimos sobre eso en un momento dado. La acusación de por qué fulano
y pasa en el matrimonio. Nadie puede decir, no, nos pasa a menudo que lo que decís, era extender el perdón a otros. Y como cuando fulano aquella vez nos acordamos, te ofendió y te dijo así, no dijiste nada. ¿Y por qué ahora que yo hago sí te enojas tanto, verdad? Sí. Y ese tipo de situaciones es la que se dan, ¿verdad? Pensamos que tipo con el cónyuge no es tan necesario aplicar ese versículo. El versículo de Efesios, y aquí nos pone la vara, así como Dios les perdonó a ustedes en Cristo. Este es un pasaje poderoso, porque contiene el secreto para el éxito en el matrimonio y claro, en cualquier tipo de relación, ¿verdad? Del perdón. Y nosotros decimos automáticamente, con lo que decíamos hace rato, justificamos, no, pero ¿cómo? Así como Cristo te perdonó a vos, así como Cristo me perdonó a mí, a vos. ¿Qué clase de perdón fue? Sacrificial. ¿Sí? Le costó la cruz, venir a este mundo para que sean perdonados nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, ahí está el secreto. Y Dios dice, perdónense, así como Cristo les perdonó, ¿verdad? Así que Dios nos ordena. El perdón es parte del carácter de Dios, ya lo dijimos, ¿verdad? Sí. Dios, en la naturaleza de Dios su esencia, es perdonar. Sí. Y Dios somos imagen y semejanza de Dios. Entonces tenemos que, hay esa parte donde dijiste al inicio, es una decisión, no es un estado de sentimiento. Oye, hoy siento perdón, voy a perdonarlo, que ¿verdad? Y mañana me acuerdo otra vez, no te voy a hablar más. ¿Verdad? Entonces, no es una cuestión de sentimiento. Y nos pasa mucho eso. Tenemos un registro de ofensas, sobre todo ustedes las mujeres, ¿verdad? Que somos especialistas en eso. Hora, día, lugar. Sí. Y después se acuerda eso, por ahí están sus días así, ya, y se acuerda y te dice, ¿verdad? Oh, me dijiste tal, ya, amonte más, ¿verdad? Perdonamos para que nosotros también seamos perdonados. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro conocemos de memoria. Y a veces decimos, perdónanos nuestras ofensas como, ¿verdad? Porque pasamos largo ese. Sí. Porque no nos gusta tanto perdonar, ¿verdad? Queremos que se nos perdone. Acudimos a Dios cuando sabemos que erramos, fallamos, queremos que Él nos perdone. Pero este Padre Nuestro, yo diría que es tan intencional porque dice, perdónanos, así como nosotros también perdonamos. Estamos afirmando algo, ¿verdad? Que estamos diciendo ahí, yo también lo hago, es mi segunda naturaleza, es mi estilo de vida. Entonces, perdóname también a mí como yo lo estoy haciendo. Entonces, creo que esa parte del Padre Nuestro necesitamos un poquito atenderlo muy bien y si es una realidad en nuestras vidas. Totalmente. Y cuando vamos a Dios y a veces nosotros le pedimos a Él algo, una bendición y tu perdón, tu amor, y nosotros no estamos extendiendo eso a nuestro prójimo. Amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo. ¿Y quién es tu mayor prójimo? Tu próximo. Tu cónyuge. Vos sos Contigo yo debo desarrollar el primer aspecto del amor, y el amor se basa en el perdón que nos mostró Dios a través de su Hijo Jesucristo. Así que es una tarea, sí, desafiante, es una tarea que demanda esfuerzo, sacrificio, pero Dios nos demostró que es así y que se puede. Martin Luther King dijo una vez, el que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Y encierra bastante este tema, este capítulo de hoy. Una persona que luchó mucho, sí, por lo social, pero sí con base bíblica, justamente este desafío que tenemos en el matrimonio de perdonar, y es sinónimo de amar. De amar. Amor versus perdón. Sí. Así que bueno, dejamos hasta aquí, dejamos la pelota picando, háblenlo en el matrimonio, escríbanos, estamos también en Instagram, déjenos los comentarios o sugerencias, aportes, consultas que quieran hacer. Nosotros vamos a seguir hablando sobre el tema del perdón. En unos días queremos crear un contenido que nos ayude a seguir dialogando sobre este tema, ¿verdad? Tan importante, necesario, crucial dentro del matrimonio y en todas las relaciones. Gracias, amigos, matrimonios, y recuerden esto muy importante: esposo, esposa y Dios
cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Chao, chao. No me puedo imaginar mi vida sin ti.